El vandalismo continúa afectando a las unidades deportivas del puerto de Ensenada, por lo que las autoridades piden a los ciudadanos denunciar cualquier acto vandálico del que se tenga conocimiento. Siguen los enfrentamientos entre funcionarios estatales y del Ayuntamiento de Tijuana en torno a la clausura de los servicios médicos municipales de Tijuana. Ambas partes se acusan mutuamente de irregularidades. Bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 24 de septiembre de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. El Ayuntamiento de Ensenada buscará rescindir el contrato establecido con la empresa que realizó el cambio de 25,000 lámparas, sustitución que presuntamente representaría un ahorro para la administración municipal. 6 años después se dieron cuenta que eso no es cierto. Ante el daño millonario a las finanzas municipales, la Comisión de Hacienda de Cabildo de Ensenada solicitará rescindir el contrato con la empresa Óptima Energía Celsol de capital variable, la cual realizó la sustitución de 25,000 luminarias. El acuerdo fue suscrito en la administración de Gilberto Irata Chico en 2014 y aunque se ofrecía que con el cambio de las lámparas se reduciría el consumo de energía eléctrica, no se ha tenido la reducción en el gasto establecido en ese convenio, explicó la regidora Carmen Salazar Guerra. Primero que nada, que el contrato que se celebró con la compañía de las luminarias debió haberse aprobado por el Congreso, porque es un contrato a 10 años por más de 500 millones de pesos, ¿no? Entonces, de entrada se brincaron ese pequeñísimo, una cláusula de decisión. Ok. Ese es el primer error, ¿no? Obviamente, dentro del contrato, la compañía se compromete a garantizar un ahorro considerable de energía, pues mismo que tampoco vimos reflejado, porque se pagan más de 90 millones de pesos entre el contrato de las luminarias y la CFE, se pagan más de 90 millones de pesos anuales, ¿no?, de energía eléctrica. La coordinadora de la Comisión de Hacienda agregó que asimismo se detectó que el contrato que se hizo por un periodo de 10 años no fue aprobado por el Congreso del Estado, tal como lo establece la legislación correspondiente, por lo que se revisará si por incumplir con dicha norma puede ser invalidado. Otra de las irregularidades encontradas, dijo Salazar Guerra, es que en el mencionado contrato se establece la creación de un fideicomiso en el cual se depositaban los pagos que realizaba el gobierno municipal a la Comisión Federal de Electricidad, y de los ahorros obtenidos en el consumo se cubría el gasto de la sustitución de las luminarias. Nosotros pedimos información y realmente pues pagando luminarias y pagando CFE pues no tenemos ningún ahorro real de energía. Es más, tenemos un servicio malo y pagamos por un servicio que no tenemos, porque del 100% de las luminarias, de las 25 luminarias que entraron en este contrato, el 66% se cobra una tarifa fija. Prendida o apagada, yo le pago a la CFE una tarifa fija, que son .22 centavos por kilowatt hora por 12 horas, hay una fórmula, entonces pues ellos me cobran, ¿no? Por 17,000 lámparas, me cobran fijo una cantidad diaria, prendida o apagada. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad señaló que legalmente no podía participar en ese fideicomiso y por tanto se retiró del mismo. De acuerdo a la regidora y coordinadora de la Comisión de Hacienda, los términos del convenio son lesivos para el Ayuntamiento de Ensenada y se le ha generado una pérdida de millones de pesos, lo cual en un cálculo rápido, dijo, podría rebasar los 100 millones de pesos en lo que va del periodo de aplicación de ese acuerdo. Agregó que el dictamen será llevado a la próxima sesión de Cabildo para determinar si se procede por parte del jurídico municipal a rescindir un contrato que, enfatizó, no generó ni ha generado hasta el momento ningún beneficio real al gobierno ensenadense. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.
Los actos vandálicos en contra de las unidades deportivas públicas generan un grave daño no a las autoridades, sino a las comunidades deportivas. David Amos nos habla al respecto. El vandalismo sigue siendo un problema grave que está afectando de sobremanera las unidades deportivas de Ensenada. El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Ensenada llama a la comunidad a trabajar en conjunto en la vigilancia de los espacios deportivos. Laura Marmolejo, titular de dicha dependencia, señaló que no solamente se trata del uso indebido de las canchas en tiempos de pandemia, sino que desconocidos en horarios nocturnos vandalizan las unidades. Pero tristemente hemos visto que el vandalismo regresa a las unidades, no nada más entran al uso, que dentro del mal decimos, bueno, si nomás van a entrar a jugar un rato y se salen, pero no, entran, nos rompen puertas, rejas, nos hacen grafitis en lugares donde ya hemos estado nosotros rehabilitando. Siglo XXI está vandalizada de nuevo, apenas hace un mes y medio que terminamos, y sí hemos estado trabajando con un comité ahí mismo, pero el vandalismo siempre encuentra un lugar a la hora que pueda de entrar y hacer daño. La directora de Inmudere comentó que gran parte del personal que cuida estos espacios, incluyendo la unidad siglo XXI, cuentan con comorbilidades que los hace vulnerables a la actual crisis de COVID-19 que vivimos actualmente, por lo que es aún más complicado ofrecer el servicio de seguridad que requieren estas unidades. En siglo XXI nos han estado robando toda la reja, la cortan, la han estado rompiendo, todo eso lo hacen de noche y de madrugada. Entonces el que nosotros metamos a una persona a vivir también sería inseguro para ellos. Ya tuvimos ahí un guardia y también ya le quemaron su casa. Debido a esto, la directora solicitó a la comunidad aledaña a dichas unidades que denuncien en caso de detectar actos vandálicos, pues afectan las mejoras y repercute en los beneficios con los que puede contar la comunidad deportiva ensenadense. Agregó que la finalidad es el bienestar de los usuarios y los deportistas de la comunidad, en el contexto de cuidados y medidas dentro de la nueva normalidad. Para En la Mira, David Amos. Rescató la Marina Armada de México a un grupo de personas que habían quedado a la deriva en una embarcación cerca de las costas ensenadenses. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver En la Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Elementos de la Armada de México realizaron el salvamento de 17 personas que se encontraban en una embarcación a la deriva. Personal adscrito a la Segunda Región Naval con sede en Ensenada llevó a cabo la búsqueda de una embarcación menor y el rescate de 17 tripulantes mexicanos y 3 guatemaltecos que se encontraban a bordo. La Secretaría de Marina Armada de México informó que como Autoridad Marítima Nacional en funciones de guardia costera que la madrugada de ayer ubicó la embarcación a aproximadamente 22 millas náuticas al noroeste de las costas de Ensenada. Esta acción se llevó a cabo en el transcurso de la madrugada, después de que el mando naval recibió una alerta por parte de la Guardia Costera de los Estados Unidos en la que indicaron haber recibido un reporte sobre una embarcación que presentaba problemas mecánicos, proporcionando las coordenadas de ubicación. Por lo anterior, se ordenó el zarpe inmediato de una embarcación clase Defender para realizar la búsqueda de citada embarcación y salvaguardar la vida humana en la mar, informó la Segunda Región Naval a través de un comunicado. El estado de salud de los rescatados se reporta estable. Asimismo, personal del Instituto Nacional de Migración llevó a cabo las diligencias y acciones correspondientes para las 3 personas extranjeras. Por su parte, la violencia no cesa en nuestra ciudad. Con las víctimas fatales de los actos violentos de ayer, el conteo de homicidios del mes de septiembre pasó a 34 víctimas y en el año en curso se contabilizaron 253 personas privadas de la vida de manera violenta. Para En la Mira, David Amos. Medidas reales y efectivas para combatir la pesca ilegal y fomentar la pesca legal es la única forma de resolver la problemática en el Alto Golfo de California, señaló el presidente de la Cámara Pesquera de Baja California. Mientras el gobierno federal no ofrezca alternativas reales para realizar sus actividades pesqueras y no se tenga un combate efectivo en contra de la pesca ilegal en el Alto Golfo de California, la amenaza de un embargo en contra de México por los Estados Unidos se mantendrá latente. Alfonso Rosiñol de Vichy, presidente de la delegación Baja California,
de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera señaló lo anterior e indicó que no existe un plazo específico para que dicho embargo comercial pudiera aplicarse en contra del país. Sentimos todavía que el actuar del gobierno mexicano deja mucho que desear en el sentido del combate a la pesca ilegal. Las opciones que les han dado, y por lo de la pesca ilegal me refiero en general a todo el país, no solo en cuestión de la topaba y de la vaquita. Las acciones del gobierno sobre la pesca ilegal en todo el país todavía no son ni remotamente cercano a lo que debería de ser. Con todo y que Marina está tomando ahorita esas responsabilidades, pues todavía le falta mucho por qué hacer al gobierno. Existe, dijo, una gran deficiencia en la búsqueda de las artes de pesca que permitan la actividad pesquera en la zona del Alto Golfo de California, pero además se ha establecido un cerco de protección que va más allá de los lugares donde pudiera encontrarse a la vaquita marina, puntualizó el empresario pesquero. Se ha generado una situación donde existe una gran regulación para los pescadores legales y quienes realizan esta actividad ilícitamente no son sancionados, enfatizó el entrevistado. Hay una gran deficiencia en la búsqueda de alternativas de artes de pesca. Las que se probaron muy poco, no han sido del agrado de los pescadores, justamente por estas deficiencias en las pruebas que se les hicieron. El no tomar en cuenta los comentarios de los pescadores de cómo mejorarlas en muchos de los casos. Entonces, la amenaza continúa. Hasta donde yo tengo entendido, no hay ningún cambio reciente, más que el cambio de que sigue pasando el tiempo y no se actúa. Pensamos, dijo, que el gobierno mexicano deja mucho que desear en el combate a la pesca ilegal, no solo en el Alto Golfo de California, sino en todo el país. Las penas existentes actuales son muy pocas, son muy leves, ¿no? Son sanciones leves, que no hacen una disuasión a ser ilegal. Es mayor el beneficio a ser ilegal al riesgo de que te cachen. Asimismo enfatizó, tenemos que recuperar los márgenes de comparabilidad de especies entre México y Estados Unidos, lo que podría alejar los riesgos de un embargo. Puntualizó que no se trata solo de un tema ambiental, sino que muchos de los grupos ambientalistas son financiados por grandes empresas norteamericanas y lo que se busca en realidad es, utilizando argumentos pseudoambientalistas, establecer barreras comerciales y eliminar a la competencia. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Continúan los enfrentamientos entre funcionarios bonillistas y del alcalde Arturo González Cruz. Este es un round más en torno a la clausura de los servicios médicos municipales de Tijuana. La oficial mayor de Tijuana, Leticia Salcedo Quirós, dijo estar muy preocupada por el actuar de la síndico procuradora María del Carmen Espinosa, en conjunto con el comisionado de COEPRIS, David Gutiérrez, a lo que llamó una clara manifestación de insensibilidad, en primer lugar, por vulnerar en tiempo de pandemia los servicios de atención médica de los servidores públicos del municipio, a los que tienen derecho. En segundo lugar, por mostrar una clara ignorancia de los procesos administrativos para proceder en una clausura. Leticia Salcedo aseguró desconocer el porqué de ese proceder de clausura y que buscarán a través del consejero jurídico para actuar de manera judicial, porque en primera instancia la suspensión de los servicios médicos vulneran sus derechos humanos y que los servidores de confianza tienen su prorrogación a la Cruz Roja o alguna especialista si lo determina un médico, pero desde el día de la suspensión carecen de esa atención. Pero es a través de nuestro consejero jurídico quien va a determinar el camino judicial a seguir. De forma inmediata yo te puedo decir que vulnera nuestros derechos humanos. Así es que todo nuestro personal de confianza está inconforme, está molesto, está dolido, está lastimado por este actuar de la síndico procuradora que irónicamente y en cada cabildo se está riendo. La oficial mayor citó que el personal de confianza en la plantilla de la sindicatura es de 77 empleados, que sumando los beneficiarios de esos trabajadores se acumulan 200 beneficiarios que también se quedaron sin atención médica, donde hay mujeres embarazadas, recién nacidos, personas con enfermedades crónicas como cáncer e insuficiencia renal, e incluso tienen aviso de una persona que ha sido contagiada de COVID-19.
Hay una persona con síntomas de COVID, ¿qué vamos a hacer? Estamos en una incertidumbre porque hay muchas cosas que yo no puedo incurrir en una irresponsabilidad desde el momento que existe una norma técnica que te marca la pauta como funcionario público a seguir. No está en mi potestad decirle, vete con un particular, se te va a reembolsar, o no está en mi potestad decirle, te van a atender. La oficial mayor insistió en que necesitan una respuesta inmediata porque les está ocasionando un caos administrativo y aseguró que la síndico y COEPRIS están abusando de su poder porque están negando el servicio médico en tiempos de pandemia. Están jugando con su misma ignorancia, ellos están jugando con su misma poder que tienen y abuso de autoridad. Yo creo eso porque está por demás decir que si en tiempos de pandemia clausuras un servicio médico de salud. Esto va de encargo totalmente. Lo que no piensan es que ella misma se contradice al firmar las normas técnicas administrativas donde dice que va a garantizar la salud. Y así acusó de haber maldad en la decisión y con toda insensibilidad en temas de pandemia y de salud, porque se debió hacer un aviso para dar un plazo para solventar alguna irregularidad, pero la sindicatura solo llegó a cerrar el lugar. Altamente bélico, de maldad, en el cual existe toda insensibilidad en temas de pandemia y de salud para estar provocando todo este desgaste en la ciudadanía y en nuestros servidores públicos. ¿Considera que hay maldad en la decisión? Por supuesto que hay maldad, porque como te digo, me queda clara la ignorancia en los procesos administrativos. Cuando tú haces una revisión o una auditoría, aún no estando en COEPRIS, yo sí soy experta en la administración pública y en auditorías de gobierno, haces un aviso, das un plazo que tanto exigía para solventar alguna irregularidad. Ella llegó, selló, clausuró. Al final, la oficial mayor Leticia Salcedo dijo que el consejero jurídico procederá de manera judicial contra sindicatura por la vulneración de los derechos humanos a la salud, informó Cristian Sánchez Berrospe. Vamos a ir a una pausa comercial. Al regreso, la información sobre el COVID-19 en Baja California y una entrevista con la nutrióloga Flavia Reyes, quien nos habla de las leyes chatarras que hacen los diputados locales para combatir la comida chatarra. Y este es el reporte de la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo a la información de la Secretaría Estatal de Salud en las primeras horas de este jueves. En la entidad se tienen registrados a lo largo de los 6 meses de la pandemia 18,702 casos y han ocurrido 3,432 muertes por dicho coronavirus. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali se informa de 8,896 contagios registrados y 1,531 fallecimientos. En Tijuana se reportan 5,990 personas contagiadas registradas y 1,399 decesos. En Tecate son 481 los contagios oficiales y 104 las muertes por la pandemia. En Playas de Rosarito se indica de 331 casos confirmados y 19 muertes. En Ensenada son 3,002 los contagios registrados y 379 los fallecimientos por COVID-19. Esto de acuerdo al reporte oficial de la Secretaría Estatal de Salud. Y a continuación le presentamos una entrevista con la nutrióloga Flavia Reyes, quien habla de la complejidad del tema de la alimentación y de la necesidad de que los legisladores que buscan combatir la obesidad lo hagan con fundamentos científicos y técnicos, por lo menos los básicos y elementales. El tema de la nutrición en México, ¿puede regularse con una simple legislación? Definitivamente no. El tema de la nutrición es un tema abandonado, ¿verdad? Es un tema que crea mucha controversia porque hay mucha ignorancia al respecto. La nutrición se ha hecho una moda, ¿verdad? Pero donde no ha habido un control científico acerca de cómo desarrollar el tema y cómo
establecer parámetros seguros para que la población tenga realmente conocimiento acerca de la nutrición y de cómo llevarla saludablemente. ¿Podríamos hablar que somos analfabetas nutricionales? Definitivamente sí. Hubo intentos de hacer una pirámide nutricional que realmente daba tristeza, y eso lo enseñaban en las primarias, ¿verdad? Y lo ponían como absoluto, una pirámide que no sé quién ha de haber formado, ¿verdad? Nunca supe quién fue el creador de esa pirámide nutricional, pero distaba mucho de ser lo más sano para el niño incluso, ¿verdad? Entonces eso nos deja muchos vacíos. ¿Por qué? Porque quieren empezar la educación de la nutrición por medio de los maestros, cuando los maestros son completamente ajenos al conocimiento de la nutrición y no ingresan nutriólogos o médicos o gente realmente preparada para entrenar a un grupo incluso de maestros, o incluso ser los portadores directos de la información nutrimental que debe de tener hasta los adolescentes. Yo les decía, bueno, a lo mejor en los niños pequeños no alcancen a tener una captación de lo que sea una nutrición adecuada, pero el adolescente ya tiene que ser responsable de su alimento si lo conoce. Entonces se les daba una información pues muy somera y equivocada hasta a veces, ¿verdad? Y yo pienso que eso hace daño. ¿Por qué? Porque ya no son capaces de hacer sus mejores elecciones en cuanto a la nutrición. En el caso de la nutrición, hay elementos culturales, Sí. hay elementos económicos, Sí. hay incluso hasta elementos de moda. Sí. ¿Quién puede determinar en un momento dado qué es lo mejor para comer de manera así tan generalizada, de manera tan burdamente generalizada? Definitivamente la presentación del alimento puede ser tan variada hasta por placer, ¿sí? Pero hay cosas placenteras y nutritivas, ¿verdad? Y hay cosas vacías, aparentemente nutritivas. Entonces, el fundamento para una alimentación es el conocimiento verdadero de las bases de la nutrición, conocer qué elementos son los necesarios para la alimentación y qué es las presentaciones diversas. Por ejemplo, unas almendras cubiertas de chocolate, puedes decir, ay, ese es un alimento súper calórico, pero tiene elementos y minerales tan perfectos que tú puedes tener un snack con 6 almendras con chocolate y te estás nutriendo, estás teniendo placer, tienes una buena presentación. Ahora, si no tienes dinero, cacahuates, ¿verdad? Entonces tú puedes comer cacahuates tan tranquilo. Un sope de frijoles con aguacate es algo perfecto, con nopales es algo perfecto, ¿verdad? Y si hablamos de los componentes nutricionales, pues tendríamos que enseñar en las escuelas qué son las proteínas, qué son los carbohidratos, qué son las grasas, cómo se presentan, de dónde vienen los alimentos nocivos. Prácticamente los alimentos nocivos tendrían que tener venenos. Si todo está en porciones y en equilibrio en tu día, tú no tienes alimentos nocivos, más si está porcionado. Tú debes de conocer por tus condiciones fisiológicas qué consumo tienes, ¿verdad? De frutas, porque a veces la gente dice, no, pues yo me voy a comer todas las frutas para saciarme, y eso es un veneno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se puede comer todas las frutas, hasta las frutas tienen que ser porcionadas. ¿Y cómo? Pues las condiciones de salud, por ejemplo, al ingresar a una escuela, pesa tantos kilos, tiene tanta edad, le corresponde esto nutricionalmente. Y tú enseñas al individuo, a la persona, qué son sus consumos, y difícilmente va a tener sobrepeso, difícilmente va a tener enfermedades hipertensivas. Pero si tú quieres satanizar determinados alimentos sin tener una claridad científica de lo que se requiere en el cuerpo, pues estás mal, ¿no? Y es que pareciera que la nutrición es solamente un factor, depende también de las actividades que desarrollen. Definitivamente, sí, y de
O sea, cada individuo tiene una herencia genética, ¿verdad? A ser diabético, a ser hipertenso, a ser obeso, a tener artritis. Entonces, dentro de la nutrición científicamente elaborada, tú puedes informar o canalizar a tus pacientes para tener un beneficio adicional con la nutrición, para evitar la aparición de esas herencias genéticas, ¿verdad? De enfermedades crónico-degenerativas, y dentro de tu nutrición tú puedes organizarlos para que no las padezcan o las padezcan tardíamente. Entonces ahí es donde entra lo científico de la nutrición, porque la nutrición no es como ahora se ve, ¿no? Lo fitness y lo orgánico y lo tal. No, eso es como adornos y modas. O sea, la nutrición existe desde toda la vida, ¿verdad? Porque como existe vida, existe nutrición. Y antes, ¿qué comían? ¿Verdad? Frijoles, puerco, quesos, chicharrones, lo que fuera, y no había problemas. Ahora hay problemas por comer fritos, pero es maíz, finalmente, ¿no? Y la sal se requiere si una persona, por ejemplo, un deportista necesita tener, tiene pérdidas insensibles de sodio por el sudor, orina, toma mucha agua, necesita reponer su sal. Y una manera cómoda, una bolsita de fritos, unas galletas saladas, o sea, no pasa nada. Pero todo es equilibrio nutricional y eso tiene fundamentos científicos. Los requerimientos no es inventado. Los requerimientos de cada individuo por su actividad física, por su genética, por su, si está embarazada, si es deportista, si es científico, si la energía mental la gasta mucho, o sea, todo tiene que ver con qué alimentarse. Entonces no puedes generalizar que todos tienen que comer eso, que nadie debe de comer lo otro, es un absurdo, ¿verdad? Finalmente, su opinión sobre estas iniciativas. Creo que no tienen fundamento realmente científico, están hechas, no sé en base a qué, están juzgando los alimentos muy, ¿cómo se dice eso? Muy a la ligera. No hay una profundidad en el conocimiento de los componentes de cada elemento, ni juzgan un elemento como nocivo cuando para otro es necesario. Entonces no se puede generalizar, tiene que tener fundamento científico el calificar, porque aparte yo los demandaría como industria, ¿verdad? Si califican un alimento como alto calórico, alto contenido de grasas, alto contenido de sodio, ¿en base a qué? ¿Verdad? Si todo porcionizado puede ser sano. Entonces no se puede hacer una clasificación y menos una prohibición de ninguno de los alimentos si no es en una base científica. Entonces si fueron con un médico, un nutriólogo, un internista, un tal, y dijo eso está prohibido porque hace daño al paciente, pues no le va a hacer el mismo daño a un niño que a un paciente cardiópata o hipertenso. Entonces a un niño yo no le voy a prohibir la sal, ni le voy a prohibir la galleta salada, ni los cacahuates. Se les va a prohibir el que ya tiene daño cardíaco o tiene hipertensión. Entonces, ¿en qué se basaron para establecer un juicio descalificativo de un producto? Quisiera saber yo en qué. Y si lo hacen por rango de edad, por patología individual, pues entonces, a ver, háganlo. Pero generalizado, no sé. Interesante el tema, la nutrición y estas leyes chatarra que buscan combatir la comida chatarra. Gracias por su atención, gracias por habernos acompañado, que tenga usted un excelente día.